Veremos también el nuevo campo de fútbol del Villarreal, que ahora es más grande y más mejorado. Cada vez lo hacen más enorme. Vale, el estadio está aquí al lado, pero tengo que girar aquí un poquito para llegar. Aquí un dato curioso del equipo de Villarreal es que gestionan más presupuesto que la propia ciudad. O sea, tienen más dinero el equipo de fútbol que toda la ciudad. Bueno, ahí lo tenemos, el estadio más grande, mejorado, más amarillo. Aquí le han añadido como una altura más. Estadio de la Cerámica. Antes tenía un montón de publicidad en el frontal, de Pamesa y demás, y ahora pues de momento lo han dejado así todo amarillito, que queda bien. Y nada, toda esta plaza la han ido remodelando. Aquí antes había un polideportivo público y pues se lo cargaron. Se lo cargaron y ya está. Ya no hay polideportivo público. Todavía hay obras aquí en la parte de arriba. Fondo Sur, esquina Fondo Sur, tribuna. Bueno, es enorme, no voy a dar la vuelta, pues sí, no sé, tampoco me interesa mucho. A ver, por aquí. Lo que sí que es impresionante es verlo comparado con... esto, creo que esto es zona privada. No se puede salir. Comparado con las casitas que hay a los lados. Mira, voy por aquí mismo. Mira los edificios, cómo se los han ido comiendo prácticamente. Cómo el estadio se mete y encima vamos a palmos de los edificios. Si tú quisieras hacer eso con tu edificio, no creo que te lo dejaran hacer. Mira, voy a meterme aquí un momento. Bueno, aquí tenemos la casa de Paqui, que vive con sus hijos. Y aquí tenemos el estadio del Villarreal. A poquitos metros. Cada vez más grande. Y aquí tenemos otra casita de una altura porque no le dieron permiso al dueño para construir más. Aquí de 3 alturas. Y esto, pues yo qué sé, ¿cuántas alturas? 3, 6, 7 por ahí. Alucinante, ¿eh?